Hola amigos, bienvenidos a Telenoticias. Hoy somos el día 18 de julio de 2024. Empezamos por el mundo. Eurocopa 2024. Austria, Francia. Austria 0, Francia 1. Mbappé se rompe la nariz en la arranca victoria de Francia ante Austria. El futbolista no será sometido a ninguna cirugía de forma inmediata después de la valoración de los exámenes médicos y recibirá tratamiento en los próximos días para poder continuar en competición. El futbolista Kylian Mbappé, jugando, se ha dado un golpe como otro jugador y se le ha aplastado la nariz, se le ha roto la nariz. Claro, no es algo muy grave, pero es algo muy incómodo que impide la concentración, pero a pesar de esto, él quiere seguir con la competición. Vamos ahora a ABC. Sánchez toma el mando en Cataluña y encarga a Bolaños seducir a Esquerra Republicana. Pedro Sánchez se quiere mantener en el poder a cualquier precio. Va a conceder todo lo que quieran los aliados que tiene para mantenerse en el gobierno. Y parece que Salvador Illa, pues, no es un negociador que convenza a esos para los que necesita sus apoyos, por ejemplo, las que republicanas. Pues ahora manda a Félix Bolaños, que es mucho más corrupto, a ver si logra convencer a los de Esquerra Republicana. Y de esta manera consigue para Salvador Illa la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Pues con la finalidad más bien de tener un títere en la Generalitat de Cataluña, es decir, tener mucho más poder. Vamos a ver si le sale bien la jugada, porque a Salvador Illa ha pedido al presidente del Parlamento, Josep Rull, que le dé más tiempo para negociar con Esquerra Republicana. Es decir, que la investidura la está alargando la manera más larga posible. Y esto pues porque entre medio están estas maquinaciones, estas manipulaciones, estos juegos de la política. Yo lo digo porque, claro, la investidura tiene unos plazos. Parece que está tomando la iniciativa Salvador Illa y si no se sale con la suya, pues te tendrán que meter a Puigdemont. A ver cómo le sale. Europa Press. Feijóo avisa a Sánchez de que una financiación singular para Cataluña está fuera de ordenamiento jurídico. Aznar dice que la financiación singular es pagar el golpe de Estado catalán para salvar la unión de la ultraizquierda. Bueno, esto de la financiación singular, ¿a qué viene esto? Pues viene que a Cataluña se le tendrá que pagar menos impuestos y además se le van a condonar deudas. Y esto pues no es justo. Porque imaginaos una familia que son, por ejemplo, 10 miembros. Y el padre dice, sois familia numerosa y todos tenéis que aportar en casa. Pues tenéis que aportar, pues, pongamos, por decirlo de alguna manera, la misma cantidad. Pongamos que cada uno aporta 10. Y llega un momento que a uno dice, yo no quiero aportar. Y encima le tenemos que pagar, claro, de todos estos hermanos, el que no aporta casa, y encima le tengo que dar dinero, tiene que salir de todos los demás que aportan. Todos los demás que aportan, ya en vez de aportar 10, pues tendrán que aportar 12 o 15 o lo que sea. ¿Y esto es justo? Pues así es como tenían que hablar los políticos en Román Paladino. Las cuentas bien auditadas y bien expuestas. ¿A qué viene este rollo de las finanzas singulares de Cataluña? ¿Qué significa esto? Para mí, en resumen, significa que quieren pues perdonar deudas a Cataluña y además que no tengan que pagar impuestos, dándole un cupo como en el País Vasco, en el cual pues Cataluña tiene sus propios impuestos. Pero bueno, nada que guste a todos los demás. Vamos al país. Puigdemont torpedea la negociación de PSS y Esquerra Republicana en el arranque de la investidura de Cataluña. Y ella anuncia que le pedirá al presidente del Parlamento que empiece este martes la ronda de contactos más tiempo para armar una mayoría con Izquierda y con los comunes. Vamos a ver si ella sale con la suya, porque
para conseguir ser presidente solo necesita el apoyo de los comunes y de Esquerra Republicana, que le viene como una mayoría absoluta bien justa. Pero bueno, puede ocurrir cualquier cosa porque se dice que de amagotis, a escondidas, pues Junts está negociando con Esquerra Republicana para poder tener por lo menos un gobierno separatista en Cataluña. Vamos a ver porque el tiempo va premiando. El debate. La condonación de deuda a Cataluña pactada entre PSOE y Esquerra Republicana podría costar hasta 780 euros a cada español. El acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSOE garantizaba la condonación de 15.000 millones de la deuda de la Generalitat de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico, casi un 20% del total de la deuda catalana en este fondo. Bueno, pues fijaos una cosa, en la política no se tienen suficientes mayorías y hay que llegar a pactos, pero por conseguir el poder en Cataluña, al resto de los españoles les puede salir muy caro. Porque este es el precio a lo que nos está vendiendo Pedro Sánchez. Al resto de los españoles, según esta noticia del debate, puede costar hasta 780 euros más. 780 euros más. Que para muchos, pues puede ser una mensualidad, cuando la inmensa mayoría de los españoles están muy mal y no llegan a fin de mes. Este es el precio que se tiene por pagar a Pedro Sánchez, porque los penséis que el dinero caerá del cielo. Se tiene que sacar de alguna parte. Y esto sale de los impuestos que a ti te roban. Vamos a Infobae. Los varones del PSOE advierten a Sánchez sobre la financiación singular de Cataluña y exigen que se discuta de manera unilateral. La mayoría de las federaciones socialistas piden a Ferraz que también atienda las singularidades de sus territorios a la hora de abordar de manera común un nuevo sistema de financiación. En resumen, aquello del café para todos. A Cataluña le vais a condonar la deuda, a Cataluña le vais a dar una fiscalidad mejor, a Cataluña no le vais a sacar, pues a nuestros territorios, ¿qué? Esto no es justo. O todos iguales o nada, o sea, que se va a enmerdar más y al final lo acaban pagando pues los ciudadanos con los impuestos que nos están robando, que van a más. Vamos ahora a una encuesta de electromanía y esto es interesante porque esta recién encuesta electoral se refiere a Cataluña. Ahora os voy a decir cómo ha quedado esta encuesta en estos momentos. Si se repetieran las elecciones, serían esos resultados. Encuesta Cataluña. Esquerra Republicana se hunde y Alianza Catalana sale beneficiada. Según este sondeo de EM Analytics, para una hipotética repetición electoral en Cataluña, difundado por Crónica Global. El PSC sacaría 43 diputados. Junts sacaría 36. El Partido Popular sacaría 15. Esquerra Republicana sacaría 16. Vox sacaría 11. Los comunes sacarían 5. La Alianza Catalana sacaría 6 diputados. Y la CUP 3 diputados. Fijaos una cosa. Con estos resultados electorales lo voy a dividir en dos bloques. Derechas, izquierdas. Las izquierdas, empiezo por las izquierdas. El PSC, 43, más Esquerra Republicana, 16, más los comunes, 5, y más la CUP, 3. No llegaría a la mayoría absoluta. Y las derechas, Junts, 36, PP, 15, Vox, 11, y Alianza Catalana, 6, ya da justo mayoría absoluta, los 68 votos, da justo mayoría absoluta. Ya no se trata de independentistas o no independentistas. Aquí lo digo desde las perspectivas de derechas e izquierdas. Según esta encuesta, en estos momentos, Cataluña es más de derechas que de izquierdas, a pesar de que con los resultados de las anteriores elecciones era más de izquierdas, pero no, ahora se ha vuelto más de derechas.
O sea, de un mes para otro, Cataluña se ha vuelto más de derechas según esta encuesta. Pero estas mayorías, claro, como hay peleas entre separatistas y unionistas, independientemente de que sean de derechas o de izquierdas, pues los resultados, los pactos son inciertos. Me vais a perdonar que este cursor no me va muy bien. Vamos ahora a la Gaceta. Bruselas aprueba otros 20 millones para fomentar la llegada de inmigrantes ilegales a Canarias. La Unión Europea ha aprobado una ayuda de 20 millones de euros para España con el fin de reforzar la atención a los más de 38.000 inmigrantes ilegales que llegaron a las Islas Canarias entre octubre de 2023 y marzo de 2024. Siguen llegando a Canarias miles de inmigrantes ilegales, decenas de miles de inmigrantes ilegales. Y la Unión Europea aprueba 20 millones de euros que estás pagando tú con tus impuestos para atender a estos ilegales que no aportan nada, salvo más malestar. Y esto no es magia, son tus impuestos. ¿Estarías de acuerdo en pagar impuestos para inmigrantes ilegales? Esto es lo que se tendría que plantear en referéndum y no decidan que con el dinero que nos están robando con nuestros impuestos, pues dárselo a estos inmigrantes ilegales que no aportan nada bueno para España. Ya había dicho que una de las soluciones es muy sencilla. Para que no venga inmigración ilegal, pues solo tienes que coger un fusil y disparar. Y ya está, así de sencillo. Y no gastarte 20 millones de euros que sí hacen falta en España. No hay servicios sanitarios, no hay ayuda a la dependencia. Hay multitud de problemas que se necesita dinero. Sin embargo, se malgastan estas cosas que solo atraen más malestar a España. Vox Populi, otra mala noticia. España compra 188 cámaras térmicas y visores nocturnos para Marruecos y solo 37 a Policía y Guardia Civil. El gobierno desvela en un escrito registrado en el Congreso las adquisiciones de este material para Policía y Guardia Civil, en contraste con las compras hechas para Marruecos. Estas cámaras que se necesitan para vigilancia, para la policía, pues España se gasta dinero para Marruecos, para la policía marroquí y no para España. Que España, el gobierno de España no está dotando de los recursos que necesitan las fuerzas de orden público, la Policía Nacional y la Guardia Civil, pues para tener medios para combatir la delincuencia. España pues da dinero que te está cobrando con tus impuestos, que te está robando, mejor dicho, dinero que te está robando con vuestros impuestos, lo van a gastar en Marruecos. Y esto de que a Marruecos le han dado centenares de millones de vuestros impuestos, de dinero que te están robando en cosas como estas de, pues, coches para la policía marroquí, cámaras para la policía marroquí, lanchas para la policía marroquí, y todas estas cosas que ya no sé a qué viene que se lo regalen tanto a Marruecos. Supongo que porque Pedro Sánchez es un corrupto y espera pues algo a cambio del gobierno corrupto de Marruecos y de la monarquía corrupta de Marruecos, pues para cuando se retire de la política, pues poder vivir como un multimillonario, como un pachá. Y esto lo hace a costa de robar el dinero de los españoles para entregárselo a Marruecos. Y yo diría una cosa, que todo este dinero que Pedro Sánchez ha dado a Marruecos, que es muchísimo dinero, de dinero que se está robando con vuestros impuestos, se tendría que auditar. Y luego, pues, llegado ese momento, se tendrá que pedir explicaciones de por qué Pedro Sánchez ha regalado tantísimos millones de los españoles a Marruecos, que esto es un robo. Que el dinero que os están quitando con los impuestos, que mejor dicho, que os están robando, que se lo tenga que dar a los marroquíes, esto no es nada lógico. Vamos ahora a 20 minutos. La escasez de vivienda castiga a la generación Z. Para los jóvenes comprar una casa es una utopía. No vivirán como sus abuelos. Desde luego, mientras haya un gobierno como el Partido Socialista Obrero Español, los jóvenes españoles no vais a tener vivienda, porque no será accesible por su precio y como el alquiler lo mismo, por su subida.
porque esto se debe a las políticas de gobierno de Pedro Sánchez y a las políticas de la Agenda 2030, no lo olvidemos. Acordaos de aquellos, los jóvenes de hoy, de que no tendréis nada y seréis felices. La verdad es que para ser feliz hay que tener. Si quieres ser feliz, si no tienes una vivienda no serás feliz, desde luego. ¿Qué pasa? Pues que se tiene que derogar esta ley de vivienda que castiga mucho a los propietarios y les deja indefensos desde el punto de vista jurídico. Y además protege excesivamente a los ocupas, a los delincuentes. Y esto hace pues que a pesar de que en España haya mucha vivienda, pues los propietarios no lo ponen de alquiler. Y las constructoras tampoco construyen vivienda, no solo porque no haya suelo urbano, sino porque estas regulaciones, estos requisitos que exigen, pues no te permiten construir en libertad. Y además los impuestos que están metiendo también, que esto hace pues que el precio esté desorbitado y no esté al alcance de los jóvenes. Y ahora os voy a mostrar un gráfico de que cómo es la evolución de las generaciones en España, desde nuestros abuelos a nuestros bisnietos. Os dejo este gráfico para que os pueda dar para reflexionar. Y yo lo que pregunto es, ¿estaremos a tiempo de evitarlo? Porque ahora estamos en un punto intermedio. Os dejo con el gráfico y luego continuamos con las noticias. Bueno, ya habéis visto este gráfico de esta evolución de las generaciones en España, en la cual los españoles cada vez somos menos y los extranjeros son cada vez más. Por tanto, buscan reemplazarnos. Va a cambiar España en el sentido que va a tener una población en el futuro que ya no será de origen español. Y esto, queremos que esto vaya siendo así, que vaya siguiendo esta tendencia o lo queremos evitar. Pues esto es lo que da para reflexionar. Yo me gustaría que os lo pensáis bien porque las elecciones que van a continuar adelante van a ir mucho de inmigración. Y los españoles os tenéis que replantear, ¿qué queréis para España? ¿España para los españoles o España para unos extraños que nos van a llevar una mentalidad, una forma de vida, una cultura, una religión que nos son completamente extrañas y que no están pues con la libertad y con nuestro modo de entender la vida, de trabajar, de ser honestos y en fin los valores que son propios de los españoles? Y ahora vamos a Vatican News. Parolin, Parolin es Pietro Parolin, es el cardenal secretario de Estado. Parolin: el diálogo es la única vía para una paz justa en Ucrania. El cardenal secretario de Estado intervino como observador en la conferencia para una solución en el país del este de Europa, que concluyó ayer, 16 de junio, en Suiza. Sus palabras incluyeron un llamamiento al diálogo entre las partes, así como el respeto del derecho internacional y a la soberanía de cada país. El cardenal también hizo un energético llamamiento a la protección de los niños y los prisioneros, tanto civiles como militares. Claro, es muy lógico, es muy cristiano que su preocupación por los más afectados, por las víctimas de esta guerra. Dice el cardenal Parolin que hay que dialogar entre las distintas partes porque cada parte tiene su soberanía. Porque fijaos una cosa, en esta conferencia de paz, que no creo que sea de paz, que se celebró en Suiza, incluía que la Unión Europea y Estados Unidos aprobaran un paquete de 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros de dinero para financiar la guerra de Ucrania. Y hasta el final no se pusieron de acuerdo. Y llegaron a un acuerdo de mínimo de hacer una declaración sin sentido. La postura de Putin, que para la Unión Europea y Estados Unidos, en esta conferencia de paz, Putin no cuenta para nada. Pero esto no puede ser, porque hay que dialogar en cada una de las partes beligerantes. Putin dijo que lo que él quiere es que se respete la minoría rusa del este de Ucrania, la zona que ya ha ocupado, y que Ucrania no entre en la OTAN.
para que no pase a ser enemigo directo de Rusia, porque esta parte de Ucrania, que hay una amplia mayoría de rusos, pues está sufriendo la opresión de los ucranianos. Aparte de que históricamente la nación rusa nació en territorio de Ucrania. Además, a Rusia no se le puede vencer. Además, por mucho dinero que destinen a la guerra de Ucrania contra Rusia, Rusia está muy sobrada de dinero, porque si no han logrado vender el gas y el petróleo a Europa, pues ahora se lo están vendiendo a China, a la India o a otros países. Y por ejemplo, la India, pues el petróleo, el gas que lo compra a Rusia, por otra vía se lo vende a Europa y mucho más caro. O sea que en esta guerra Europa salimos perdiendo mucho. Aparte de esto de tirar 100.000 millones de euros en una guerra absurda para que se sigan matando, sabiendo que Ucrania no puede vencer a Rusia, porque Rusia tiene armas nucleares. Yo creo que el cardenal Parolin, que es la mano derecha del Santo Padre, tiene mucha razón en que tienen que estar implicadas todas las partes y llegar a un acuerdo. Y esto que hace muy poco, que en un meeting Donald Trump dijo que si él ganaba las elecciones, iba a resolver enseguida el conflicto de Ucrania, incluso antes de estos 2 meses que tienen que seguir, antes de hacer la jura como presidente de Estados Unidos. O sea que ojalá llegue Donald Trump de aquí unos meses a ganar las elecciones para evitar que se mande más dinero para esta guerra. Y ya de una vez por todas se termina con esta absurda guerra que hay en Ucrania y que España ni siquiera debería de haberse metido. Porque no olvidéis que con el dinero que os está robando con vuestros impuestos Pedro Sánchez, con este dinero que os está robando, lo manda a Ucrania para que allí la gente se siga matando de una forma absurda. En una guerra que a nosotros no nos incumbe para nada. Y que además nos perjudica económicamente, porque ahora, por ejemplo, no vienen los turistas rusos, no nos compran pues nuestros productos, y en fin, pues España ha quedado muy mal con Rusia. Y esto no es nada bueno. Vamos al diario de Girona. La guerra comercial Unión Europea-China impacta a las cárnicas gerundenses. No os lo he leído en catalán, ya los voy a traducir directamente. Claro, ahora pues Europa, la Unión Europea, quiere poner aranceles al coche eléctrico, porque el coche eléctrico es igual que el europeo prácticamente y muchísimo más barato. Entonces le está haciendo una brutal competencia y lo pretende solucionar poniendo aranceles a los chinos. Claro, ahora los chinos se van a cabrear. La provincia de Gerona tiene una importante industria cárnica que se dedica a la exportación. Uno de sus mejores mercados es el chino. Hay un mercado, según dice esta noticia, de 200 millones de chinos que compran productos alimentarios de la provincia de Gerona, sobre todo productos cárnicos. Y esto pues nos van a poner aranceles, lo cual va a dificultar pues venderlo, porque claro, ahí los chinos si lo encuentran más caro, pues buscarán otro país y hay que comprarle la carne que consumen. Esto de las aranceles es un absurdo. Y la Unión Europea con lo de la Agenda 2030 también, porque está empeorando toda la economía. Cuando estas tonterías que obligan a aplicar la Agenda 2030 en Europa, en el resto del mundo no se aplican. Vamos ahora a La Razón. Hacienda vigila multas de hasta 150.000 euros si ingresas o pagas a partir de estas cantidades. Hacienda es, pues, esta entidad mafiosa que el gobierno la utiliza para robaros a todos los españoles. Porque el peor ladrón que hay es el gobierno, es Hacienda. Por ejemplo, si tú ingresas 3.000 euros en un banco, el banco está obligado a comunicar al gobierno, pues, de donde que se ha hecho un ingreso que ha sobrepasado los 3.000 euros. Entonces puede ocurrir que Hacienda, el gobierno Hacienda, al particular que ha ingresado por más de 3.000 euros, pregunte, ¿y esto de dónde ha salido? ¿De esto de dónde lo ha sacado? Y si no lo puedes demostrar, pues te pueden poner una multa que va de los 600 euros al 50% de la cantidad que has ingresado. O sea, sería, en un caso de 3.000 euros, sería 1.500 euros de multa que te obligaría a pagar Hacienda.
Y si son por algo mucho más grave que no lo puedas demostrar, la multa sería 150.000 euros. Entonces yo me pregunto, ¿y qué español tiene 150.000 euros? ¿Veis cómo son los ladrones de Hacienda? El gobierno es el peor ladrón que hay aquí en España. Y los impuestos son algo que se deberían de suprimir porque lo único que crea los impuestos son más y más ladrones, que sobre todo están en las instituciones públicas. Y de esto no se escapa nadie, porque para esto no hay ningún tipo de amnistía y no hay ningún tribunal constitucional que perdone a cualquiera de vosotros por cualquier cantidad, cuando por ejemplo en el tema de los ERES, que os robaron el dinero que vosotros pagáis para los parados, dinero que os roban para ayudar a los parados, lo utilizaron desde la Junta de Andalucía para que mucha gente se forrara, gente del Partido Socialista. Y claro, como el Tribunal Constitucional está en manos del Partido Socialista, pues hace unas resoluciones que, bueno, esto se amnistia, se indulta y no pasa nada. O sea que se hace la ley que sea favorable para los ladrones. Echa la ley, echa la trampa. Se favorece a los ladrones y se roba a los contribuyentes. Esta es la ley fiscal, la ley de los impuestos aquí en España. Vamos al debate. Los líderes europeos muestran consenso en que von der Leyen repita como presidenta de la Comisión Europea. Por otra parte, la Estonia Kaja Kallas se perfila como alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y el portugués Antonio Costa como presidente del Consejo Europeo. Bueno, esto de que los líderes europeos, pues no es cierto. Es una parte de los líderes europeos que ya suman en una mayoría para que Ursula von der Leyen repita como presidenta de la Comisión Europea. Es decir, se sigue con las mismas líneas que la anterior, pero en este caso con menos apoyos. Es decir, que lo que está haciendo Ursula von der Leyen, seguir con la Agenda 2030 y con la política de puertas abiertas en toda Europa para la invasión inmigrante, que tanto una cosa, la Agenda 2030 como la invasión inmigrante, va para destruir a Europa, para arruinar a Europa, para llevar malestar a Europa. Es esto, y esto es todo lo que se votó. Y no olvidemos que en Europa tanto Partido Socialista como Partido Popular votan lo mismo, son lo mismo. Y las políticas que quieren es las que han sido hasta ahora ya por peor. Agenda 2030 e invasión inmigrante. Vamos ahora a un país. Milei carga de nuevo contra Pedro Sánchez antes de volver a España. El presidente argentino se solidariza como el portavoz del eurodiputado Alvise Pérez y acusa al Ejecutivo español de socialismo autoritario. El político ultra tiene previsto visitar Madrid el viernes para ser distinguido por el Instituto Juan de Mariana. El próximo viernes Javier Milei va a venir a España y se solidariza con Vito Aquiles, que aquí El País, como es un periódico afín al gobierno de Pedro Sánchez, dice que es el portavoz de Alvise Pérez, pero no es el portavoz de Alvise Pérez, ni es el jefe de prensa de Alvise Pérez. Esto sí, en la lista electoral estaban los últimos puestos como pues candidato del grupo electoral de Alvise Pérez, pero no tiene nada que ver, estaba como independiente. Y ahora es importante lo que ha dicho Milei, ahora os lo pongo. Milei denuncia que Vito Aquiles está siendo perseguido por el gobierno de Sánchez por reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift. Mi solidaridad con el periodista Vito Aquiles. A Vito Aquiles, la prensa española no lo han apoyado porque están vendidos al gobierno de Pedro Sánchez, porque dependen de las subvenciones. Y como apoyes a Vito Aquiles, pues podrías encontrar que te cortan la subvención o pues que no te renuevan contrato para como tertuliano. Por eso no se atreven a apoyar a Vito Aquiles. Pero Javier Milei ha tenido el valor de respaldar a este periodista. Por tanto, es importante que cuando digamos noticias, pues conozcamos la versión de Vito Aquiles, que es más imparcial y dice las verdades más como son. Y no como los demás que las manipulan, que las tergiversan e incluso las falsean. Vamos ahora al español.
La número 2 de Milei visita la mega cárcel de Bukele para replicar el modelo de El Salvador en Argentina. El gobierno de Milei busca imitar una fórmula que redujo los 145 homicidios cada 100.000 habitantes a solo 4 asesinatos por la misma suma. O sea que antes, por cada 100.000 habitantes de El Salvador, se cometían 145 asesinatos. Y ahora, por los mismos habitantes, solo 4. O sea que la delincuencia se ha reducido de una manera brutal. Por tanto, el modelo penitenciario de El Salvador es algo que funciona. Y Javier Milei lo quiere aplicar en Argentina para terminar con la delincuencia. Porque si terminas con la delincuencia, ocurre que en el país está más tranquilo y entonces la gente puede empezar a trabajar y de esta manera el país prospera y crece económicamente. Es lo mismo que ha propuesto aquí en España a Ovice Pérez, de también construir una mega cárcel para meter a los delincuentes, meter a todos los delincuentes. Porque aquí en España hay mucha delincuencia, la gente tiene miedo, no puede ir tranquila por la calle, porque hay mucha delincuencia y no les ocurre nada a los delincuentes. Y los delincuentes lo saben que no les va a pasar nada. Y por tanto, pues se aprovecha, por ejemplo, el tema de los menas. A los menores no les ocurre nada. Los menores pueden robar, pueden agredir, pueden incluso asesinar. Y no les ocurre nada. Para un caso muy grave de un asesinato, como mismo estaría en un centro de reinserción hasta la mayoría de edad, luego saldría libre con todo su delito amnistiado o inmutado, borrado incluso de los antecedentes penales. No le ocurriría absolutamente nada. Pero esto no puede seguir así porque es una completa injusticia. Porque imaginaos, por ejemplo, una persona muy rica, un multimillonario, se quiere vengar pues, de una persona que le ha hecho un daño tremendo. Solo tenía que pues, encontrar a un delincuente menor, a un mena, por ejemplo, a un extranjero, a un ilegal. Le dices, mira, yo te voy a dar, pues, 100.000 euros si me matas a esta persona. Y luego, una vez que la hayas matado, te voy a dar, pues, otros 100.000 euros más. Y habrás obtenido 200.000 euros y quizás te cojan y te metan en un centro de entrenamiento porque eres un menor. Pero no te va a ocurrir nada porque cuando llegues a los 18 años te van a sacar de este centro de entrenamiento y será como si no hubieras hecho nada, no te va a pasar nada. Pues este es un ejemplo de cómo es el sistema penitenciario aquí en España, que favorece a los delincuentes. Entonces, esto que se ocurre en El Salvador y es lo que quiere llevar Javier Milei a Argentina para combatir la delincuencia, pues es algo que se tendría que hacer ver en España y aplicar en España, porque sería la mejor manera de terminar con la delincuencia. Si eres una persona honrada o honesta, no delinques, entonces puedes ir tranquilo por la calle, puedes dejar las puertas de tu casa abiertas, puedes regresar a cualquier hora de la noche sin que te ocurra nada, porque será un país muy seguro, porque al delincuente, a la mínima que delinca, pues va a tener que sufrir unas penas muy severas, como está ocurriendo en El Salvador. Esta es la mejor fórmula para resolver la delincuencia, y esto se tendría que hacer ver en España, y es importante que os informéis, porque cuanto más gente esté a favor de esto, pues mejor, porque a ver si llegamos a un momento en el que, pues, podríamos solucionar el problema de la delincuencia y tener estas cárceles, teniendo en estos sitios a la gente indeseable y además ponerlas a trabajar para que su estancia en la cárcel no se tenga que sufragar con los impuestos que nos están robando, que los impuestos son para lo que realmente hace falta, para sanidad, para educación, para dependencia, para carreteras y para todo lo que es imprescindible que sea algo público para mejorar la vida de los ciudadanos. Vamos ahora al plural. El juez Peinado responde a Begoña Gómez como otra insólita providencia. Ha respondido a la defensa de Begoña Gómez que cuenta con nuevos documentos para seguir investigándola. Sobre el caso de Begoña Gómez van saliendo nuevas cosas, se va investigando y van saliendo más. La manta se está levantando y se está viendo que había un montón de porquería escondido, un montón de corruptelas. Entonces, el juez Peinado, pues, otro papelito de que, señora, para la defensa de Begoña Gómez, oiga, pues estamos encontrando más corruptelas.
razón de más, pues para que al final la señora de Pedro Sánchez pues tendrá que comparecer en un juicio, se tendrá que celebrar un juicio. Bueno, de hecho, el día 5 de julio Begoña Gómez tiene que ir a declarar. Luego, en base de toda la información que recabe el juez, va a decidir fecha de juicio, o esto supongo. Vamos ahora al economista. Sorpaso en el reino del oro líquido. El aceite de girasol arrebata el liderazgo en España a oliva. Los altos precios provocan un vuelco en las ventas. Esto es un absurdo porque el aceite de oliva es mucho más sano que el aceite de girasol. Y el aceite de oliva, el olivo es un árbol que resiste mucho a la sequía. Hasta tal punto, por ejemplo, que en países africanos, en lugares que son prácticamente desiertos, han plantado olivos con un mínimo de red para regarlos y les ha funcionado. Y aquí en España no. Pues aquí en España expresamente es que quieren cargar el sector del olivo con destrucción de prensas, que no hayan regadios, imposiciones a los agricultores de cumplir ciertas normativas, los impuestos, la burocracia que los obliga a hacer una serie de absurdidades, se están cargando el sector de la aceituna. Esto es malo porque si se cargan el sector de la aceituna en España, lo tendremos que comprar al extranjero, comprarle a Marruecos, o a Tunisia, o a Egipto, incluso a Israel, que son países que también plantan olivos para tener aceite de oliva, que es algo imprescindible para la dieta y que es un alimento muy sano, porque en España no vamos a tener. Y además, como será de importación, pues nos va a salir muy caro, mucho más caro. La causa de que esté tanto en crisis el sector del olivo y el aceite de oliva sea tan cara es culpa del gobierno, porque el gobierno es el que hace que destruya los pantanos y que aplica estas políticas que no deja trabajar a los agricultores del sector olivarero. O sea, que os van a vender que es la sequía, que no llueve. No es la sequía, es porque no se ha construido infraestructura hidráulica y también porque se han destruido muchos pantanos que almacenaban el agua. Y además también porque estas tonterías de medio ambiente de Agenda 2030, si hay aún acuífero el cual puedes hacer un pozo, pues no te dejan aprovechar el agua para las necesidades, por ejemplo, de regar, de la agricultura, o las que necesite la industria o lo que sea. España tiene una riqueza, tiene recursos naturales, pero el gobierno no las deja aprovechar, no las deja explotar. Es política. Y esto nos lleva a España a mucha más pobreza y a más malvivir. Vamos ahora a expansión. Los tribunales regularán el cambio de los interinos en indefinidos. Esto se refiere a los funcionarios. Hay muchos funcionarios que finalmente la justicia europea ha dictaminado que los que iban encalando en contratos temporales hay que pasarlos a fijo. Pues bueno, más gente a mantener, porque son funcionarios y los funcionarios pues trabajan muy poco, ganan muy bien, no tienen que competir. Y así va el sistema español como el funcionario, que le tiene muy protegido. Y esto se mantiene con los impuestos que tú estás pagando y a cambio de ello, como la inmensa mayoría de los ciudadanos sabe, como un mal servicio, a cambio de un muy mal servicio. Pero no os escapáis de pagar con los impuestos que os roban para que ellos, los funcionarios, tengan sus muy buenas pagas. Y el que quiera trabajar, trabaja, y el que no, y no le pasa nada, porque no se le puede despedir. Ahora esto sí, impedir que pagamos los impuestos los ciudadanos, pues esto no se puede impedir, por desgracia. Vamos ahora a la prensa del corazón. Vamos ahora. Fabiola Martínez habla de la nueva paternidad de Bertín Osborne. Momento. La presentadora aclaró que serán sus hijos, Quique y Carlitos, quienes decidirán si tienen relación con su nuevo hermano. Ya se sabe que Fabiola Martínez era la ex mujer de Bertín Osborne, pero a Bertín Osborne le gustan las mujeres, se lió como una tal Gabriela y pues le tiró un poco y ahora pues le ha parido un hijo y es otro miembro más ya en la familia de Bertín Osborne, que va a tener otros hermanos con otras mujeres que ha tenido Bertín Osborne. Y aquí Fabiola Martínez nos dice, bueno, que sus hijos son los que van a decidir la relación
que van a tener con su nuevo hermano, con su medio hermano, o sea, el crío este que ha tenido Bertín Osborne con Gabriela, no me acuerdo el nombre. Bueno, vamos ahora a lecturas. Un misterio llamado Sofía. Los 10 años en los que la reina emérita se ha rendido ante Leticia. ¿Qué sabemos de la reina Sofía? ¿Qué le gusta? ¿Qué piensa? En los últimos 10 años, el modelo de comportamiento de la reina emérita ha quedado en desuso. Bueno, yo diría que la reina doña Sofía, la reina emérita, es una persona muy discreta, huye de los escándalos, y además es una mujer muy culta. Pero bueno, también le ha tenido mala suerte con lo del matrimonio, lo de la convivencia. Pues tiene un marido, Juan Carlos, que desde luego que es un campechano, que es una persona muy simpática, muy jovial, agradable del trato, pero le gustan las mujeres, tiene la debilidad que le gustan las mujeres, se ha metido con otras mujeres y a su esposa, doña Sofía, la madre de sus hijos, la madre del rey Felipe VI, pues lo ha tenido que sufrir en silencio y aguantarlo. Pero bueno, es la madre del rey y se agradece pues que la madre del rey sea una persona discreta y que no se ha dado a los escándalos, a pesar que pues miembros de su familia también muy metidas con los escándalos, pues sus dos hijas mayores se le divorciaron y luego le ha salido una nuera, doña Leticia, con la que no se llevan bien. Vamos ahora para terminar pronto. Entrevista exclusiva al Padre Ángel tras ser operado. La Virgen me ayuda a salir adelante. Después de que se cuestionara la gravedad de su estado, el religioso ha contado que se recupera favorablemente de la intervención en su casa. El Padre Ángel ya tiene una edad, se está aproximando a los 90 años. El Padre Ángel es un capellán de los que daba un ejemplo de atender a los más necesitados, a los más vulnerables. Nos ha aplicado en ONGs que, si bien está subvencionada por el gobierno, de hacer lo cristiano del buen samaritario, que es pues darle de comer y darle de beber a que tiene hambre y a que tiene sed, sobre todo inmigración ilegal. Pues esto es el Padre Ángel, que también hay mucha hipocresía, como el tema de la caritas y de la caridad. ¿A quién das la caridad? Pero bueno, el Padre Ángel se encontraba mal, lo han operado y afortunadamente se recupera. Espero que se recupere bien pronto. Y cerramos ya este ciclo de las noticias. Vamos ahora con los refranes catalanes. Els diners se'n van i bestia queda. Perdón. Els diners se'n van y la bestia queda. Quiere decir, el dinero se va y la bestia queda. ¿Qué quiere decir? Que no se aconseja casarte con una mujer rica, porque cuando se acaba el dinero, esta mujer la tienes, y nuevamente una mujer rica, una mujer insoportable, una mujer que hace lo que le da la gana, una mujer que no le gusta trabajar. Entonces, si te casaste con una mujer rica y se acabó el dinero, entonces ¿qué haces con esta mujer? Lo pasas muy mal. Pues esto forma parte de los refranes catalanes. Y para cerrar el Telenoticias de hoy, pues os dejo con las españolas en paños menores. Hoy os dejo con Aura Garrido. Que tengáis muy buen martes, amigos. Adiós y hasta el próximo Telenoticias.